El embajador Héctor Riesler nos estaba contando las circunstancias, el desconocimiento del laudo arbitral del 77 y cómo derivamos el 78 en una crisis creciente con Argentina, con una posible invasión argentina y en combinación, en cierto modo, con Perú y quizás con Bolivia, para una acción combinada de los tres países en contra de Chile. Y le estábamos preguntando cómo fue esa evolución y el rol tan decisivo que él tuvo a fin del 78 en detener esta guerra en momentos muy oportunos. Así que, Héctor, por favor, cuéntanos qué pasó en el 78. Mira, bueno, partamos con ya te digo, habíamos tenido, el ministro había ya estado una vez, después murió Pablo VI, vino Juan Pablo I, le teníamos pedido la audiencia, murió Juan Pablo I, se elige a Juan Pablo II y seguimos trabajando en forma bastante intensa porque era muy angustiosa la situación. Claro. Pero la cosa, estamos en octubre, el mes de noviembre, y Hernán Cubillos logró en principio tener una reunión y más o menos armar y solucionar la cosa. Yo creo que lo ayudaron los americanos un poco también y todo, pero para el 12 de diciembre, en que se pudiera pedir una mediación. Se combinó esta reunión en Buenos Aires, se establecen, se conversan, se fijan los puntos, se ponen los redactores de las distintas comisiones de los distintos documentos a trabajar, y el canciller Pastor va a donde la Junta Militar a informarle, y la Junta Militar lo desautoriza. Me acuerdo perfectamente. Y el canciller Pastor vuelve casi llorando, o llorando, no sé, yo no estaba ahí, yo estaba en Roma, pero... Hay una comida en la noche que fue como patética, ¿no? Claro, y terrible. Bueno, vuelve Hernán Cubillos a Chile, informa al presidente Pinochet, empieza un trabajo ante todas las cancillerías amigas posibles, digamos, para tratar de moverse en este sentido. Ahí hay toda esa discusión de que el cardenal Errázuriz le dijo que el nuncio Lagui le había dicho que le había llamado directamente desde Buenos Aires al presidente Carter para que él también llamara al Papa, lo cual puede ser, perfectamente, porque incluso algo nos dijo y hay otro señor que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que hay otro señor que era amigo de Carter y que dice que también lo hizo. Yo supongo que Hernán Cubillos le pidió a toda la gente que podía moverse, ¿te fijas tú? Y a Lagui quizás se lo haya pedido Harper en Buenos Aires, no lo sé, ¿me entiendes tú? Pero o fue iniciativa de él. Pero, el embajador Sergio Onofre Harper, claro, que era el embajador de Chile. Claro. Puede haber sido él o puede haber sido iniciativa de Lagui, porque era un nombre decidido. Claro. Puede ser. El nuncio. O sea, yo el nuncio no, que había sido nuncio en Washington. Era el nuncio en Buenos Aires en ese momento. En ese momento. Sí. Y entonces es perfectamente posible. De hecho, Casaroli nos dijo el día en que nos ofrecieron la misión de paz que había habido una comunicación más de la Casa Blanca que del Departamento de Estado. No dijo más que eso. Pidiendo una moratoria. Bueno, pero aquí la Santa Sede hizo bastante más que la moratoria. Ahí está la parte en que intervengo yo. Ya. A ver, del 22 menos 7 del 15 sería, viernes 15 yo creo que era. Estaba yo en mi casa con Juan José Fernández, que era nuestro embajador ante la UNESCO, que venía de vuelta de una reunión en Nairobi, de la UNESCO, y que estábamos comiendo en mi casa. Sobre el teléfono, Hernán Cubillos, el canciller, con una voz entre preocupación y no sé qué, y tensión, y me dice: tienes una semana para meter al Papa entre ellos y nosotros, o hay guerra. La reacción mía fue decirle un poco: bueno, muy bien, lo haré, un poquito tarde el encargo exclusivo, pero igual ya estaba trabajando, pero fíjate que te lo digan una semana antes así es fuerte. Bueno, total que íbamos a salir no estábamos comiendo, estábamos antes de comer porque íbamos a salir con Juan José a comer. Bueno, se acabó la salida a comer, llamé al arzobispo Casaroli, que estaba en su casa, ya no estaba en la oficina, me dijo: sí, voy a decirle a la Guardia Suiza que le abra la reja, venga para acá nomás. ¿Y tú lo fuiste esa misma noche? Esa misma noche. Ya. Y el diablo siempre mete a la cola. La única vez que mi auto, que era muy bueno,
se quedó parado a mitad de camino fue esa. Una pana, mira. Un fusible. Ya. ¿Ya? Pero estábamos cerca, o sea que terminamos caminando, no ningún problema. Bueno, y le expliqué a Casaroli todo esto. Y lo noté muy preocupado. Y me decía, sí, yo entiendo, habría que hacer algo, pero no se me ocurre qué. Pero lo noté que estaba medio incómodo. Y para él era difícil. Sí. Hay que ser comprensivo también con la contraparte. ¿Por qué? Porque para Casaroli esto era un riesgo de fracaso. Y para la Santa Sede no es bueno fracasar entre dos países católicos. Dos países católicos. Era un riesgo de enemistarse con uno o con otro o con los dos países católicos. Claro. Y por otro lado, obviamente un hombre inteligente como él se daba cuenta de lo jugada que estaba Rusia, y él era el hombre que hacía la Ostpolitik, te fijas tú, y quería estar en buenas relaciones. Entonces, tenía Pero el Vaticano estaba consciente del rol de la Unión Soviética en empujar a Argentina. Pues yo se lo había explicado hasta el cansancio. Perfecto, muy bien. Siempre. Entonces, pero él estaba, lo vi yo que estaba enredado. Bueno, seguí visitando gente todos los días. Me acuerdo que en tu historia tú contabas que fue muy decisivo el cardenal Martínez. Martínez Somalo. Sí. Cuéntanos sobre eso, qué interesante. Voy a explicar. Yo esto seguí. Y no progresaba, pero no había decisión, digamos. Ya. Entonces ya para el día jueves, ahora te digo el esquema. Para hablar con Casaroli, yo creo que es el mismo todavía. Tú tenías que pedir audiencia y te la daban más rápido o más lento según la urgencia de la cosa. En cambio, el sustituto, que es un hombre que tiene una carga de trabajo monstruosa, por lo mismo que te había dicho antes, recibía los jueves y los sábados, en las mañanas, por orden de llegada. Ya. Entonces yo me fui el jueves, dije, aquí lo único que puede salvar esto es la decisión personal del Papa. Y para llegar al Papa, visto que acá se había estado, había que llegar por otro camino. Y además por un camino que fuera muy directo. Ya. ¿Cierto? ¿Cuál era el hombre? El sustituto. Ve el Papa acá. Me fui, en ese momento... ¿Y ese era Martínez? Eduardo Martínez Somalo. ¿Él era español? Español, riojano, de La Rioja. Mira, castellano, digamos. Claro, castellana vieja casi hacia Álava, ya, ¿no es cierto? La Rioja es el lado ahí, claro, los buenos vinos. Bueno, sí, claro. Entonces, bueno, y entonces lo voy a ver y le dije, Excelencia, usted sabe que yo no me gusta dramatizar las cosas, pero hay veces en que hay que decir las cosas. Y además tengo que descargar mi conciencia porque yo veo que ustedes probablemente ya decidieron no intervenir. Pero yo tengo que descargar mi conciencia y decirle lo que va a pasar. Usted sabe que en esto está comprometida la Unión Soviética, ya se lo he explicado muchas veces. Bueno, probablemente va a haber guerra mañana o pasado. El efecto de eso va a ser que da lo mismo que país triunfe y que país quede derrotado, van a quedar destruidos los dos países, va a haber un retroceso económico y social de 30 años y probablemente vamos a tener gobierno de extrema izquierda en los dos países. Pero la cosa no queda aquí. Porque ciertamente, yo a ese tiempo ya había tenido por otra cosa, una cierta confirmación del problema de Perú. ¿Te fijas tú? Entonces, Perú. Sí. Entonces yo le dije, es seguro prácticamente que entra a Perú, porque yo lo había oído por Argentina. Entonces, Bolivia muy probable. Entonces ya no somos dos, ya somos cuatro, le dije. Pero si usted mira la historia de los límites latinoamericanos, va a ver que Paraguay perdió una cantidad de tierra enorme frente a Bolivia y que viendo a Bolivia ocupada puede ser que quiera recuperar. Y que a Ecuador le pasó lo mismo con Perú y que viendo a Perú ocupado puede ser. Ahora le dije, sobre Brasil no me pronuncio porque es un país muy serio, amigo, respetable, una diplomacia muy buena, pero en una ocasión así... Brasil nos apoyó mucho con armas. No, con todo, pero además lo que yo le traté de hacer ver, se producen tensiones internas en los países con esto, porque claro, alguien puede decir, oye, nunca más vamos a tener ni en 500 años una ocasión igual para salir al Pacífico, por ejemplo, no sé, te fijas, claro, cualquier cosa. Entonces, pero Brasil se portó muy bien. Y le dije sobre Colombia y Venezuela, no le digo más porque usted fue anuncio en Colombia, así que sabe mejor que yo. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Le dije yo, que si se extiende la guerra, vamos a tener el problema que yo le describía, que cómo iban a quedar Argentina y Chile,
se va a extender a los otros una países. especie de guerra panamericana Claro, dentro de Iberoamérica, donde ¿no? vamos a tener a Rusia de atrás fuertemente, de un sector, por lo menos, ¿no es cierto? Con lo cual ya no sabemos qué es lo que puede pasar. La Unión Soviética, Claro, la Unión Soviética, perdón, fuertemente. Claro. Y por lo tanto le dije, y piense usted que la mitad de la iglesia está en América Latina y en el futuro probablemente más. Bueno, después le expliqué un poco lo que estaba pasando con China, porque te acuerdas que los chinos estaban muy simpáticos con nosotros en ese tiempo, porque estaban muy tirantes con Había nosotros. una tensión muy grande entre China y la Unión Y Soviética. la Unión Soviética, claro, había una gran tensión en ese preciso momento. Bueno, todo esto se explicó. Había un acercamiento de China con Estados Unidos también. Claro, entonces todo esto se explicó y él me dijo, bueno, quedemos aquí. Ya. Debemos haber terminado. Yo me fui tardecito a verlo para que no tener la cola de los embajadores detrás, que después a uno lo recrimina. Lo presionan, claro. Pero, así que yo debo haber salido de la oficina como a las 2 de la tarde. Bueno, me fui a mi casa a esperar qué pasaba. Pero ¿cuál es el puesto exacto del cardenal Martínez? Yo te digo, sustituto de la Secretaría de Estado. Ah, ya. Él es el Perfecto. que reemplaza, o sea, tiene prácticamente los mismos poderes, pero en dependencia del cardenal secretario de Estado, y hace de secretario ejecutivo del Papa para el funcionamiento de toda la curia. Por lo tanto, es un puesto que tiene un poder y una llegada y una carga de trabajo terrible, digamos. O sea, él fue más importante que Casaroli, ¿no? Bueno, Casaroli llevaba las relaciones exteriores en principio, pero él también, él se entrevistaba con los embajadores y uno hablaba con uno, con el otro, a criterio del embajador. Pero Martínez habló con el Papa. Martínez ciertamente, a ver, no me consta, pero obviamente en lo que yo calculé, yo salgo a las 2, a las 5 me llama el padre Cavalli y me dice que lleva el escritorio de Chile y de Argentina, y me dice que le decía, no sé, el Casaroli quisiera que ustedes vinieran mañana a las 10 de la mañana. A mí, que no sé si al otro le dijo la misma hora. El mismo día, ya, al día siguiente. Mira que día siguiente, o sea, está día moviendo 22. rápido. Ya, al mismo día de la No, posible- el día 21 fue mi reunión con Martínez. Claro, el día 22. Bueno, el 22 de la tarde se suponía la invasión argentina. Bueno, por eso estábamos Claro. ya. Entonces, en el 22, acuérdate tú además de que hay diferencia horaria, ¿no es cierto? Ya. O sea, lo que pasaba en Roma depende del mes, 4, 5, 6 horas más tarde que, o sea, en América está pasando más temprano, por lo tanto, si tú estás a las 10 horas de Roma, era el alba donde no pasaba nada todavía a nivel político en América. Fíjate tú. Entonces, me dice que el Papa ha decidido ofrecernos una misión de paz. La misión de paz. Más que ya. Pero mucho más, pues, porque se comprometieron enteros. Claro. Bueno, lo mismo le dijeron al argentino. Yo vuelvo a la oficina, ahí había ¿Cuánto tiempo había asumido el Papa en ese momento? Porque estaba recién llegado. Digamos, mira, no me acuerdo las fechas precisas, pero digamos, grosso modo a mitad de octubre. Ya. O sea, noviembre, diciembre, 2 meses. 2 meses. Ya. Papa nuevo, claro. Claro. Fantástico. Fantástico. Sí. Lo que es impresionante es que el Papa vio el problema. Y reaccionó de inmediato, ¿no? Y reaccionó de inmediato y se dio cuenta con todas las dificultades que tenía. Ahora, él conocía cómo actuaba la Unión Soviética, tenía la experiencia polaca, conocía cómo actuaban los comunistas. Entonces entendió el problema enteramente. Claro. Y se dio cuenta del peligro. Ya. Y se jugó así. Sí. Eso hay que tenerle un agradecimiento eterno, porque Claro. ahí, Claro. ¿te fijas tú? Entonces, con eso, ahora yo volví a la oficina y hubo un problema de un funcionario diplomático, mejor ni acordarse, y se trancó la máquina cifradora. ¿Te acuerdas que antes había unas cifradoras mecánicas que se hacían así? Claro. Los códigos para encriptar. Claro, Sí. y entonces se trancó. Ya. Bueno, o sea que al final no hubo más manera que hablar por teléfono abierto, digamos, pero digo, ¿para qué importa? ¿Y con quién hablaste? ¿Con el canciller? Claro, Con Hernán Cubillo. con Hernán Cubillo. Le dije, Hernán, propuesta, me dice, acepta el tiro. Ya, Acepté. ya. Y- Pero la guerra ya estaba desatada. Estaba prácticamente desatada, pero el embajador argentino aceptó. Ya. Por lo cual ganamos, yo creo que ganamos horas. No más que horas, pero horas con eso. Entre medio, acuérdate tú que el día jueves le había propuesto a Pinochet al final ya, sin el jueves 21, ¿no es cierto?
sin más recursos que recurrir a la Haya, pese a que Argentina decía que era casus belli para ella. Casus belli significa que justificaba la guerra. Entonces, el general Pinochet, me dicen a mí... No se recurrió a la Haya al final, ¿no? No, el general Pinochet dijo, algo me dice aquí. En el estómago. En el estómago, que no, decidamos mañana esto. Ya. Mira, y toda la diferencia, pues. Claro. Bueno, total que ya habíamos convenido yo con Casaroli que al día siguiente el Papa iba a anunciarlo porque era el discurso de los cardenales. El Papa hace dos grandes discursos a los cardenales. Uno, el discurso en Pascua de Resurrección, que es más bien religioso, interno a la Iglesia. Y uno, que lo hace antes de Navidad, que es un discurso más bien de la acción externa y más política. ¿Eso el 22 o 23? Esto ya el 23 el discurso. Ya. Entonces, pero el 22 convinimos que lo anunciaba el 23 públicamente. Pero ya se le informó a Argentina. No, ya había aceptado a Argentina. Ya, perfecto. Por eso que digo, aceptamos, pero dentro de lo que hemos... Alcanzaron a parar Flomar, la flota de mar que venía a invadir. Claro, lo que pasa es que además en Argentina había una gran contradicción de fuerzas y un gran desorden de poder interno. Entonces aceptaban, pero después venían las presiones y las cosas, como pasó con Pastor, te fijas tú, como pasó. Entonces, no era una cosa que te dejara. Bueno, ayudó la tormenta, que les afectó mucho a la flota argentina y a la Fuerza de Infantería Marina que iban a bordo. El cardenal Zamoré siempre decía: hay que darle gracias a Dios por la tormenta. Sí. Bueno, pero, en fin, esto se hizo. El Papa lo anunció, pero entre medio, como tú dices, vino la tormenta, y muchos almirantes dicen de que los argentinos también estaban muy asustados frente al despliegue de la Marina chilena. Entonces, todo juega. Yo no puedo saber qué fue más decisivo, si fue una cosa, la tormenta. Ellos pensaban hacer una sorpresa táctica y se encontraron con toda la flota chilena desplegada al frente. Y ordenada y en posición de avanzar al ataque. Claro. Entonces, sin timidez. Claro. Entonces ahí hay que ponderar muchas cosas. Pero eso nos dio tiempo. Sí. Bueno, después de eso nombraron el mismo día 23 al cardenal Zamoré. Yo lo fui a ver inmediatamente y fue divertido porque le expliqué dos cosas y me dijo: señor embajador, antes que a otras cosas, dos preguntas muy concretas. Muy bien, Eminencia. La primera, sé muy bien quién manda en Chile. ¿Quién manda en Argentina? Claro, era más complicado. Y entonces yo le dije: mire, Eminencia, usted la trataba, pero era la Junta, ¿no? Bueno, va a tener que tratar con un parlamento de uniforme que no tiene miembros fijos y que no tiene quórum y que no mínimo y que no tiene reglamento. Es lo que me temía. Bueno. Sí, claro. Segunda pregunta. ¿Cómo es que me lo dijo? El primer avión va a Buenos Aires. Y es Aerolíneas Argentinas. ¿No le molesta eso a Chile? Por ningún motivo, si el peligro viene de allá y no de nosotros. Así que usted allá es mejor que estuviera en Chile, váyase, pero en el primer avión. A Buenos Aires. Claro. Entonces me dijo: no alcanzo a pasar Navidad con mi hermana. No. Eminencia, yo creo que no. No sé si al final. Ahora, el presidente de Argentina colaboró porque el general Videla quiso parar la guerra. Sí, él quería parar la guerra. Era la Junta la que quería la guerra. Era la Junta. Sí, claro. Sí. Entonces, tan maltratado que fue después el general Videla hasta su muerte. Las injusticias han sido horribles. ¿No? Pero en todo caso, con eso logramos, entre la acción del Papa, que nos dio tiempo, la tormenta, y ya que llegaba el cardenal y que se dio la cosa, se empezó a desgranar, ¿te fijas tú? Sí. Y yo me acuerdo que después, ya cuando todo había pasado, yo tenía una prima muy unida conmigo, que ya murió, cuyo marido era un alto oficial muy importante. Y yo no se puede decir quién es, ¿no? No, entonces prefiero no. Ya. Pero yo le dije: bueno, oye, ahora que ya pasó todo, ¿a cuánto estuvimos? Porque el cardenal Zamoré calculaba siempre 2 horas. Uh-huh. Y él me dijo: mira, por lo que toca a lo mío, 20 minutos. 20 minutos, ya. Sí. ¿Te fijas? Claro.
Ahora, yo estuve trabajando en esa época en el Estado Mayor y estuve muy metido en todo este asunto. Entonces, te debo contar que a pesar de que la intervención del Vaticano y todos los esfuerzos por tratar de evitar este conflicto, Argentina se siguió preparando para la guerra paralelamente. No, pues, a lo largo de la mediación tuvimos momentos tremendos. Claro. La famosa mini mediación que hubo que hacer, ¿te acuerdas cuando Menéndez cerró la frontera? Claro. ¿Te acuerdas? Y al final lo que realmente paró el proyecto argentino de invadir Chile fue la guerra de las Malvinas, la guerra de los Falklands, en el año 82. Ahí hay otra cosa que también es curiosa, porque Sí. ellos pensaron, la Operación Rosario, ¿te acuerdas? Claro. Ellos pensaron, porque el problema argentino, tú sabes más de cosas militares que yo, pero el problema argentino es que Chile tenía mucho mejor posición naval que Argentina, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos pensaron que tomando Malvinas mejoraban la posición naval. Claro, les da cierta profundidad en ese sector. ¿No es cierto? Y las Georgia y las Sándwich. Por eso, Claro. el grupo. Ahora, yo creo que cometieron ahí un error diplomático tremendo y que yo se lo atribuyo al gobierno y no al embajador en Londres de la época, porque yo conozco al embajador en Londres de la época, que era Carlos Ortiz de Rosas, que era un hombre muy capaz. Así que no puede haberse equivocado hasta el punto de no haberlos advertido de los riesgos. Claro, ellos creyeron que Gran Bretaña no iba a hacer nada. Claro. Y que coincidía con el gran desarme que se produjo en Gran Bretaña en ese mismo periodo. Claro, ¿no? pero es que se atrevió la señora, pues. Claro, la Margaret Thatcher. Sí. Pero es que además hay que tomar una dimensión geopolítica también. Sí. Mira, Malvinas y todo ese grupo importan para nuestro paso. Claro. Pero importan para el paso Índico-Atlántico también. Están más lejos, pero tienen una proyección. Claro. Entonces, era muy grande. Si tú lo analizas desde esa óptica, no lo iban a permitir. Y resulta que ahora ya no estaba Carter y un laborista en Inglaterra, sino que estaba Reagan en Estados Unidos y estaba Thatcher en Inglaterra. Y Thatcher se largó. Ahora, de hecho, esto está reconocido en Argentina. Me acuerdo que incluso Camilión hablaba de un diablito que andaba a vuelta, que se había ido a Malvinas para volver a Chile, una cosa así, que fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿sabes? Claro. El proyecto era, después de Malvinas, la vuelta para atrás en mejor posición. Claro. Ahora, cuando Malvinas fracasa, cae el gobierno. Claro. Porque encendieron al país a un nivel fantástico, y con el fracaso cayeron. Y ahí cambió todo ya. Claro. Además engañaron a la opinión pública porque hubo desinformación interna dentro de Argentina. Bueno, ¿te acuerdas cuando llevaban los ataúdes y volvían las cosas y hacían oscurecimientos? Mientras que aquí en Chile lo manejamos todo en silencio, en calma, parecía que no pasaba nada. Claro. Bueno, yo con esto terminamos esta tercera parte, Héctor. Después vamos a terminar la cuarta parte en que nos cuente un poco cómo ha sido la evolución política de América Latina, del mundo occidental, en qué estamos ahora, y cómo ves tú los escenarios cercanos del futuro y el futuro. Occidente frente, no sé, a esta emergencia de Chile. Eso sí que es muy complicado porque los comentarios que tú nos quieras hacer. Tantas variables. Me imagino. Pero a ver si en el cuarto bloque alcanzamos a dar una idea de lo que nos está pasando en América Latina, el movimiento bolivariano, el Foro Sao Paulo, en fin, frente al mundo de la libertad y la democracia y la economía de mercado, en fin.